¿Cómo se atreve a ocupar su lugar? A ver, no me gusta ir de hater por serlo y ya está, ni estoy muy cómodo sumándome a la turba con una opinión complaciente con la mayoría si resulta que no es mi opinión. Los que me seguís lo sabéis, pero esto, Dios mío, sí, pinta muy mal. De alguna manera me encuentro este lunes en el que estoy haciendo este vídeo experimentando un rechazo visceral a este Harry Potter de HBO y voy a intentar articular mis razones para ello porque me niego a creer que este rechazo sea irracional. Y por supuesto, mi opinión aquí es provisional porque se basa obviamente en el tráiler que salió hace unos días. Habrá que esperar a que salga la serie para juzgarla como es debido. Vayamos al turrón. ¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Para empezar, lo que aquí veo es inquietantemente similar a la película original. Esta es quizá la razón que más se repite por ahí, pero es que es innegable. Uno pensaría que volver a traer a Harry Potter en un momento en el que las películas originales siguen siendo tremendamente populares e icónicas se justificaría por una nueva visión de autor, pero esto me recuerda a esos trailers que parodian películas icónicas con IA, cambiándoles la época o el estilo. Discovers on his 11th birthday that he belongs to a secret magical world. He's invited to the mystical Hogs Mahal. En mi opinión, independientemente de que puedan hacerlo porque tienen los derechos, parece que la nueva serie de Harry Potter ya está viajando gratis sobre los hombros de la película de Chris Columbus, refritando la imaginería que se desarrolló entonces para aprovecharse de su éxito e intentar ganarse a la audiencia mediante la evocación de familiaridad. Opino que esto es un error que abarata aún más el concepto de una refactura que nadie había pedido de una historia que aún sigue siendo popular, relevante e icónica. Me recuerda muchísimo a la forma en la que Los Anillos de Poder buscaba desesperadamente evocar las películas de Peter Jackson. Con esto no me refiero a la intención de integrar ambas producciones en una misma continuidad, sino a la clarísima maniobra de copiar y refritar elementos y recursos icónicos o característicos para ganarse a la audiencia por familiaridad. Si funcionó en la original, entonces aquí debería funcionar también, ¿no? Al respecto, precisamente Chris Columbus, el director de la Harry Potter original, dijo en un podcast el año pasado: «Estoy viendo estas fotografías y Nick Frost lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid. Una parte de mí pensó, ¿qué sentido tiene? Pensaba que el vestuario y todo lo demás iba a ser diferente, pero es más de lo mismo, todo va a ser igual». Es muy halagador para mí porque pienso, ese es exactamente el vestuario de Hagrid que diseñamos. Así que por una parte es realmente emocionante, tengo ganas de ver qué van a hacer con ello. Por otra parte es una especie de déjà vu otra vez. Y sí, déjà vu es un concepto que se aplica perfectamente a lo que he sentido viendo el tráiler. Pero no ese déjà vu de sentir que estás reviviendo exactamente una situación, sino el de sentir que estás reviviendo una versión creepy de esa situación. Pero dejemos que sea la elocuencia de Internet la que articule las sensaciones que a mí, y supongo que a muchos de vosotros, nos produce este tráiler. En los comentarios del mismo tráiler en YouTube leo: «Es como ver a gente nueva viviendo en tu antigua casa». Sí, pero no simplemente gente nueva, sino además gente que se parece extrañamente a la que vivía en tu antigua casa. Eso sí, algunos más que otros. Es como en Us, esa película rara de Jordan Peele en la que una familia recibe la visita de una versión creepy de ellos mismos que les quieren hacer daño. De hecho, esta peli como metáfora de la relación que esta nueva Harry Potter va a tener, o está teniendo ya, con la antigua, me parece que calza a la perfección. Las caracterizaciones originales son tan icónicas, en uno de los mejores castings que se puedan evocar en la historia del cine de franquicia, que resulta imposible ver a muchos de sus actores como alguien distinto que a los personajes que interpretaron. Y pienso que en este sentido la carga que han puesto sobre los hombros de estos niños es enorme. Ya les puede salir bien la serie, porque si no, este chaval siempre va a ser el Harry Potter de Temu, el de plastiquete de los chinos, sin importar lo buen actor que sea. Porque tiene que ser muy estresante ponerte en la tesitura de interpretar personajes que no necesitaban todavía un sucesor. Van a estar comparándote toda la vida. Quiero de verdad creer que la producción ha tenido en cuenta lo vil que es el mundo en el que vivimos y protejan a estos niños del cyberbullying y de las collejas que les van a meter muchísimos medios. Y de verdad me da miedo estar participando ya de ese acoso con este vídeo, por lo que no me ensañaré en modo alguno con estos chavales, que al fin y al cabo no son responsables de nada. Otro comentario que me encanta es este: se siente como una fanfiction con presupuesto. Y me encanta porque es precisamente la sensación por defecto que uno tiene ante un remake de alto presupuesto de algo que no necesitaba ser rehecho, al menos todavía, aunque en mi opinión tiene tanto sentido rehacer Harry Potter como rehacer la trilogía original de Star Wars.
Imaginad que a Disney se le ocurriese rehacer la trilogía original en formato serie a película por temporada. Si eso ya tiene poco sentido por una producción icónica de hace casi medio siglo, cuánto menos lo tendría para una saga de películas que comenzó en 2001 y cuya última película vimos apenas hace 15 años. Y es que objetivamente no necesitábamos otro Harry Potter. Qué manía con rehacer cosas que no solo funcionaron, sino que siguen siendo icónicas. Tienes Psicosis de Hitchcock y tienes Psicosis de Gus Van Sant. ¿Cómo pudo fallar una refactura plano a plano de la película original con actorazos como Vince Vaughn, Julianne Moore o Viggo Mortensen? Pues la razón fundamental es que la Psicosis original seguía siendo relevante e icónica 40 años después de haber sido hecha. Esa misma vaina le pasa a casi cualquier refactura en acción real de los clásicos de Disney. Es también lo que le pasó al Robocop de 2014, al Poltergeist de 2015, al Ben-Hur de 2016. ¿Por qué en vez de intentar rehacer cosas que no solo funcionaron, sino que siguen siendo relevantes, no se rehacen cosas que, estando destinadas a la grandeza, fallaron miserablemente? ¿No salió muy bien John Carter? Pues ahí tienes una idea perfecta, una obra fundacional de la ciencia ficción que falló en su adaptación cinematográfica, para rehacer en formato serie. Como dice otro comentarista, si no está roto, no lo arregles. Pero no, había que adaptar a Harry Potter para las nuevas audiencias, como si el Harry Potter original hubiese dejado de ser relevante. ¿En serio? Como padre de 4 chavales de entre 6 y 16 años, es decir, que están ahí en el rollo, he podido constatar la enorme relevancia que la franquicia de películas sigue teniendo para los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día. De hecho, mis hijos arrugaron la cara al ver el tráiler de HBO porque para ellos, como para la generación de sus padres, es decir, para mí, Harry Potter es este de aquí. Y hablando de rehacer para las nuevas audiencias, no paro de escuchar el argumento de que esta serie se ha concentrado en ser mucho más precisa con respecto a los libros. Por ejemplo, este short que con entusiasmo de alguna manera se centra en cuestiones capilares y describe cómo el pelo de Harry Potter es tal cual lo describe J.K. Rowling, o cómo la escena de Petunia cortándole el pelo con tijeras de cocina es tal cual, y también subraya cómo el cabello de Petunia y Dudley es más preciso en el tráiler, pero también habla de otras cosas como las togas que llevan los alumnos en Hogwarts y un montón de cosas más. Y entonces aparece este Severus Snape, a quien Internet ya ha rebautizado con su cachondeo habitual como Snape Dog, y entonces te quedas crujido preguntándote cuáles son los criterios para respetar o no la tan cacareada precisión. No quiero darle más vueltas a este particular, porque en el fondo me dan igual estos cambios si el resultado es bueno, pero creo que solo esto basta para desestimar la precisión con respecto a los libros como un criterio para valorar la calidad de esta producción, dado que parece arbitrario y no sujeto a ninguna necesidad narrativa. De hecho, los que habéis seguido mis comentarios sobre los Anillos de Poder ya sabéis que una de mis últimas preocupaciones a la hora de valorar aquella serie era su precisión con respecto al material literario en el que se basaba. Pues con Harry Potter haré lo mismo. Otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención es el etalonaje. Para los que desconozcáis este término, es la fase de postproducción audiovisual en la que se manipula el color y la luz para mejorar la calidad visual, asegurar la continuidad entre planos y principalmente crear una atmósfera emocional o narrativa. A diferencia de la corrección de color, que es un aspecto más técnico, el etalonaje es un proceso artístico que define el look final. Pues bueno, a mí este etalonaje del tráiler no solo me aburre, sino que me da la sensación de pretenciosidad. Y puede ser que este tratamiento haya sido una de las principales cosas por las que el tráiler me ha producido cierto rechazo. Es como intentar buscar un look moderno, sofisticado, maduro, o no sé cómo definirlo, pero me transmite la sensación de que nos quieren convencer de que esto es muy serio y dramático y que a pesar de contar una historia de niños de 11 años en un universo con magia y fantasía, basada en un libro infantil, lo debes ver como adulto porque le han puesto un etalonaje adulto, con colores lavados, bajo contraste y tonos fríos. Los colores lavados o desaturados me sugieren inmediatamente una intención menos children friendly. La pátina verde y azul lleva todo a tonos más fríos, lo que busca transmitir drama, contribuyendo a ello también el bajo contraste que provoca subexposición en los planos más oscuros. El asunto del etalonaje es lo suficientemente llamativo como para haber generado ya discusiones en Reddit, e incluso un usuario se lo ha currado y ha regradado el color y la exposición del tráiler en un vídeo en el que reproduce la versión original y su versión corregida en paralelo para que comparemos. Dice el autor o la autora de esta corrección, Facana357, que intenté arreglar la paleta de colores desaturada, las tomas subexpuestas siempre que fue posible y eliminar ese tinte verde azulado. Sinceramente no entiendo por qué alguien pensó que ese tono gris verdoso oscuro era adecuado para una película mágica, nostálgica y navideña.
Pues sí, en mi opinión su versión se ve infinitamente mejor, en particular los planos más oscuros. Además, el efecto final es, desde mi punto de vista, más inmersivo, porque el etalonaje exagerado me estorba como un filtro entre mi percepción y el universo narrativo que continuamente me recuerda que estoy ante una ficción, en vez de permitirme suspender la incredulidad y sumergirme en la diégesis. Esta versión equilibra todo, el filtro desaparece y puedo dejarme llevar mejor. De hecho, mucha gente que no veía problema alguno con el etalonaje del tráiler e incluso tachaban de exagerados a quienes apuntaban el problema, reconoce en el hilo de Reddit, gracias a la comparación lado a lado, que efectivamente hay un problema con el tono y el contraste. En cualquier caso, parece que hay quien tiene una explicación para esto. Dice Kat1993 que estoy bastante convencido de que el tráiler se publicó en 1080 píxeles, en vez de en 4K o otras resoluciones más altas, y con esta oscuridad porque aún están en una fase temprana de postproducción. No digo que el resultado final vaya a ser muy diferente, pero así se disimula parte del CGI que todavía no está terminado. Muchos tráilers tempranos de videojuegos hacen lo mismo. Bueno, pues no sé, no estoy muy convencido de que esta sea una razón válida después de ver el apaño que hizo Facana357. Creo que estamos en una época en la que la fotografía en series y películas tiende a ser poco vibrante, hay demasiada corrección inherente a la tecnología digital, concretamente el uso excesivo del rango dinámico alto, el famoso HDR, que crea una estética plana, gris y a veces excesivamente luminosa, carente de las sombras profundas y el contraste de la película en celuloide. La dependencia de una iluminación digital perfecta y de LEDs suaves ha sustituido la iluminación artística y dramática de antaño. Ya no se esculpen las formas con la luz en los sets. Al trabajar hoy con cámaras digitales que captan hasta el más mínimo detalle en cualquier condición de luz, se tiende a perder profundidad artística y expresiva con la iluminación. Culpa de ello la tiene en gran medida la sobredependencia del CGI, que hace que no se puedan tomar muchas decisiones de fotografía en set que reviertan en un look más rico, sino que se busca una iluminación generalmente plana y uniforme que facilite la integración del CGI en postproducción, provocando ese efecto anodino, lavado y falto de contraste en la fotografía de la mayoría de producciones de hoy en día, una lamentable tradición a la que considero que pertenece también este tráiler. Otro usuario apunta que normalmente los trailers los montan empresas externas que hacen su propio etalonaje de color. Es probable que los creativos que trabajan en la obra estén ahora mismo en la sala de edición dando forma al montaje y el etalonaje llega bastante más tarde en la mayoría de producciones. Apostaría a que HBO tendrá algo un poco mejor que lo que se ve en el tráiler cuando se estrene. Pues yo también quiero creer lo mismo, pero también hay que decir que el tráiler es la tarjeta de presentación de una producción, y si este genera un mal efecto, pues no está cumpliendo su función. Vamos, que independientemente de que el tráiler lo edite un tercero, alguien en HBO lo aprobó con ese etalonaje y lo soltó. Y el etalonaje, como argumenté antes, transmite una intención, transmite unas sensaciones. Sé que para muchos es un aspecto invisible desde la conciencia inmediata, pero todo contribuye a la impresión. Podemos hablar en este sentido también de la banda sonora del tráiler, ráfagas de sonido, golpes dramáticos y un crescendo musical buscando tu reacción emocional, pero desde luego nada tan memorable como aquella impresionante melodía de John Williams. Buena suerte, Harry Potter. Todo muy estándar y totalmente en consonancia con el formato típico del tráiler actual. Vamos, que en conjunto hasta el mismísimo tráiler te está diciendo que el nuevo Harry Potter no es el resultado de una necesidad artística ni de una demanda de la audiencia en respuesta al éxito literario del momento, sino de la ambición comercial. No hay ninguna razón más allá de la pura explotación económica de la IP para incurrir en una maniobra que está tan mal a priori en tantos sentidos, independientemente del resultado. Para los despistados, recopilo. Lo que considero que está mal con el concepto de rehacer Harry Potter es que las películas originales siguen siendo icónicas y relevantes, y esta serie es como mear en la tumba de alguien que ni siquiera estaba todavía muerto. Irrespetuoso y a la vez innecesario. Relacionado con ello está el hecho de que nadie estaba pensando por qué narices no rehacían Harry Potter de una puñetera vez. Así de buenas siguen siendo las películas originales. No es que estuviesen envejeciendo mal o sufriendo el rechazo de las nuevas audiencias. Además, pone muchísima presión en los actores, muchos de ellos niños que se ven en la tesitura de tener que competir contra actores que encarnaron a los mismos personajes llevándolos a un nivel casi iconográfico. Para colmo, no parece que estemos ante una revisión verdaderamente creativa del concepto, sino ante un producto que refrita elementos estéticos del original en la búsqueda del éxito por evocación, lo que en mi opinión es la muerte creativa, tal cual me pasa con los Anillos de Poder. Pero lo más importante de todo, en lo que creo que mete la pata fundamentalmente este reboot demasiado temprano de Harry Potter, lo resume muy bien la expresión inglesa que, traducida literalmente, viene a decir
que no puedes atrapar 2 veces un rayo en una botella. Es el fenómeno por el que ninguna de las secuelas de Parque Jurásico pudo llegarle a la suela a la original. El asombro de la primera vez en la que vimos esos dinosaurios en pantalla hace ya más de 30 años fue imposible de replicar. No importa cuántas veces se hubiese intentado ni cuánto hubiese mejorado la tecnología de efectos especiales. Y eso le va a pasar a este Harry Potter. Estoy convencidísimo de que jamás podrá emular la primera vez que vimos Hogwarts. O cuando se reveló el callejón Diagon. O la primera entrada de los alumnos en el gran salón. O la aparición de Voldemort. Estoy segurísimo de que la misma showrunner Francesca Gardiner es plenamente consciente de que este plano es imposible de replicar. No me estoy refiriendo al aspecto técnico, sino a la emoción. Esto funcionó no solo porque estaba excelentemente resuelto cinematográficamente hablando, sino porque era la primera vez que lo veíamos, y se fijó en la cultura popular con tal arraigo y tal fuerza que todavía hoy sigue siendo un evergreen absoluto, un monstruo comercial. Las películas originales son consideradas hoy catálogo premium y la mercadotecnia que generaron supone uno de los casos más impactantes de IP eterna, con una expansión transmedia total que sigue vendiendo con facilidad cualquier cosa que sacan. Eso hace la serie de HBO todavía más irrelevante en lo creativo, por un lado, pero por otro es el resultado necesario en cuanto inevitable de un monstruo que se ha hecho tan grande que necesita mantener su ritmo de fagocitación y para ello busca desesperadamente encandilar a una nueva generación de espectadores. Pero jamás se podrá replicar la Pottermanía de finales de los 90 y principios de este siglo. Si echamos la vista atrás, la primera película ya estaba en producción antes de la publicación del libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y para cuando se publicó Las Reliquias de la Muerte, La Orden del Fénix ya estaba en cines. Prácticamente el desarrollo del universo cinematográfico de Harry Potter estaba ocurriendo al mismo tiempo que se iban publicando secuelas literarias, lo que hacía la franquicia extremadamente viva y produjo un fenómeno de experiencia compartida imposible de emular en la misma franquicia. Es así altamente improbable que, en general, vaya a haber una audiencia a la que le guste el nuevo Harry Potter al nivel al que la audiencia de finales de los 90 disfrutó las películas originales. Aún así, el proyecto confía tanto en sí mismo que está planeado que se extienda hasta mediados de la próxima década, una confianza que implica un compromiso épico en el que muchos de sus actores tienen que crecer y pasar una de las etapas más complicadillas de su vida, al nivel que supusieron las películas originales. Y esto tiene otro cariz cuando tu producción, inevitablemente, como estamos viendo ya, se percibe como una intrusa, como ese plato innecesario que te sirven cuando ya habías quedado satisfecho con el banquete. Y por último, resumiendo, el tráiler en sí no solo me transmite un incómodo déjà vu, sino que no veo nada en él que realmente muestre una intención de aportar algo sobre lo que ya era icónico y relevante. Ni siquiera en su factura, que apela a los mismos recursos genéricos de moda, el etalonaje modernete fofo de marras, las ráfagas y golpes dramáticos buscando epicidad, la música emocional olvidable y cero intención artística o de autor. Esto es tal cual un producto comercial, sin más, o peor aún, un rebranding. Sí, un rebranding es todo lo que lamentablemente me transmite este tráiler. Y acabo con una anécdota que me hizo descubrir una joya que no conocía. Documentándome para este vídeo, hice una búsqueda en Google con los términos Harry Potter Series Release Date, es decir, fecha de estreno de la serie de Harry Potter, y el segundo resultado es un link a la página de IMDb de la serie, pero que por alguna razón desconocida aparece indexada con esta imagen. Y buscando esa imagen con Google Lens, di con Harry Potter and the Stone, una parodia megacutre de la primera película de la franquicia, pero resuelta plano a plano con tal gracia y cachondeo que he adoptado esta versión como el único reboot de Harry Potter que puedo considerar legítimo en el lore de mi canal. La tenéis íntegra en YouTube, os dejo el link en la descripción. Es que mirad qué maravilla. Esto es demasiado fantástico. Harry Potter. We meet again. Voldemort. Yeah. Esto sí que es un reboot con personalidad y lo demás son tonterías.
Y bueno, con respecto a la serie, os diría que espero estar equivocado y que la serie al final mole mucho, pero ¿para qué voy a engañaros? Si a mí lo que me va es la mandanga. ¿Y a vosotros qué os ha parecido el tráiler? ¿Qué esperáis de la serie? ¿Soy un exagerado o puede que tenga algo de razón? Me lo contáis en los comentarios. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!